Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Papa Francisco terminaba su viaje apostólico en Sri Lanka y Filipinas, y ese último día, un 19 de enero, culminaba con esa ceremonia de despedida. El Papa estaba rodeado de todo el gobierno de Filipinas, el presidente, los ministros, los secretarios de gabinete, muchos obispos católicos, todos reunidos antes de que el Papa partiera de nuevo a Roma. Incluso estaba ahí el presidente Benigno Aquino III. Y en esta intervención oficial, el Papa, saliéndose un poco del protocolo del discurso que había preparado en inglés, por unos momentos nos regaló una confesión muy personal. Hablando a esas familias filipinas en castellano, les decía en aquella ocasión: yo quisiera decirles también una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio, y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Sí, durmiendo, porque cuida a la iglesia. Está hablando el Santo Padre de toda esa misión, de todo ese deseo que tenía ahí en Filipinas de dejar la iglesia, de cuidar, que ellos cuidaran de esa iglesia, que él también se la entrega a San José, y por eso él a estas familias les animaba a que siguieran acudiendo al Santo Patriarca, a San José. Y cuando tengo un problema, dice el Papa, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe, dice el Papa. Esto significa para que rece por ese problema. Y entonces, algunos que han estado en las estancias del Santo Padre en Roma nos han contado cómo él también ahí en su habitación tiene San José y debajo va poniendo papelitos donde él va dejando esas grandes intenciones de la iglesia, de los 5 continentes. Seguramente en este tiempo de pandemia el Santo Padre pues ha puesto e intensificado tantas intenciones por cada uno de las personas, de las situaciones, de los países que le van llegando. Y Señor, nosotros estamos retomando este jueves estas meditaciones después de un periodo de Navidad, un periodo donde hemos estado pues contemplando al Señor también en brazos de San José, y lo hemos visto ahí en el pesebre, y Señor, pues queremos contigo, con tu ayuda, sabiendo que estás ahí en el sagrario, que eres el que preside todos estos jueves, toda la labor de los jueves en el hogar, pues queremos con tu ayuda, Señor, profundizar en esta gran devoción a San José. Esto nos lo propone el Papa Francisco.
esa confianza que Él le tiene, esa confianza filial, porque Él sabe que Él la puede cuidar, la iglesia, y dentro de la iglesia podremos pensar también tu familia, tus intenciones, tus proyectos, incluso, como dice el Papa, sobre todo en problemas, en momentos de dificultad. Le agradecemos al Señor que el Papa nos quiera llevar todo este año con calma, con serenidad, para que tú y yo recorramos ese camino de San José. Sabemos tú y yo que el Papa quiso aprovechar este 150 aniversario, cuando el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclama a San José como patrono de la Iglesia Católica. Y entonces el Papa, pues aprovechando como ocasión esos 150 aniversario de todo este año, ¿no? Va a ser un año de San José, pues que terminará precisamente el 8 de diciembre de 2021, pues fijarnos en esa devoción personal que el Papa le tiene a San José. En el fondo, esta encíclica que ha escrito recientemente, Patris Corde, Corazón de Padre, pues es fruto de su vida interior. Él pone por escrito y nos comparte, el Papa yendo por delante, para descubrirnos un panorama inmenso, grandísimo, la vida de San José. Quizás esta encíclica también nos puede servir a ti y a mí para estar muy unidos al corazón del Papa en estos días, en este año entero, incluso estos días que hemos venido terminando el octavario por la unidad de los cristianos, y hemos estado rezando precisamente por la figura visible de la Iglesia Católica, que es el Papa en Roma. Está ahí Él, uniéndonos a todos como el vicecristo en la tierra, como así le decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en tierra. Pues Señor, queremos leer despacio, contemplar esta encíclica. Te propongo que en estos próximos 3 jueves o el mes de febrero, que tengamos estas meditaciones los jueves, pues vayamos tú y yo dejándonos llevar por esas palabras del Papa, quien nos invita a fijarnos en la vida de San José y ir viendo y ir comprendiendo el valor de la vida de entrega oculta y silenciosa que hay en ese quien Dios escogió para que fuera su Padre en esta tierra. San José realmente supo de situaciones especiales, de la familia, de incertidumbre, de escasez, de cosas de no entender. El haber quedado encinta María, su esposa. Por eso quizás en este tiempo, ante estas situaciones especiales que hemos vivido en este año pasado, la figura de San José se nos presenta como una luz, como un faro que nos lleva a un lugar. Por eso el Papa ha querido regalarnos esa encíclica, Patris Corde. Todo lo que el Papa ha llevado en su oración personal, probablemente en este último año. Eso no lo dice en la encíclica, nada más al comenzar. Quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Eso el Papa ya no lo está advirtiendo, está abriendo su vida interior, su oración, su devoción. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Tan cercana podemos pensar tú y yo a esta situación que hemos vivido en este último año. Situaciones
donde nos han llegado noticias de amigos, familiares cercanos, conocidos, que han tenido que, por un lado, experimentar esas situaciones que no se entienden fácilmente. Por eso también en estos días, viendo esa entrega oculta, es muy fácil fijarnos o a recordar y agradecer al Señor tanta gente que no aparece en los periódicos y tanta gente que ha dado la vida por cuidar de otros, por cuidar de la vida sagrada de otros. Me acordaba en estos días, el sábado pasado precisamente, me llamó un gran amigo, y un amigo que se dedica a una empresa, es uno de los gestores de una empresa de ambulancias aéreas. Y claro, tiene un equipo bastante completo, médicos, enfermeros, también pilotos, ¿no? Ingenieros de vuelo. Es una empresa que se dedica a eso, a prestarle servicios a las EPS para poder transportar muchos pacientes de zonas de Colombia donde no puede llegar o donde tienen alguna situación especial médica y ellos están ahí. Y siempre hay un riesgo, siempre ellos están, formaban pequeñas familias de ingenieros, piloto, enfermero, médico, para que ellos se cuidaran y no se contagiaran unos con otros, ¿no? O sea, con mucho cuidado, poniendo todos los medios, pero aún así, precisamente este amigo me llamaba para pedirme el favor de celebrar una misa por el alma de un enfermero de esa empresa, con 29 años de edad. Él quería su trabajo como una vocación profesional de servicio y estaba muy contento. Se había casado hace 2 años, tenía un bebé y efectivamente se contagió y sus amigos, sus colegas lo recuerdan por ese gran humor, por esa entrega y esa disponibilidad para cambiar cuando le pedían de itinerarios y de entregarse por esos enfermos que llevó muchísima gente de un lugar para otro. Y su esposa estaba muy agradecida y su pequeño hijo, pues fíjate, toda la empresa en esa misa pedíamos por ellos, pedíamos por su alma. Pero, señores, que en este año hay historias de santidad, hay historias de entrega como granos de un granero, muchas, millones que no nos llegan, que no sabemos, ocultos, unas vidas con estela de santidad escondida. Y es lo que el Papa quiere que tú y yo veamos con calma. Sí, este año 2020 hemos escuchado que se habla mucho de la capacidad hospitalaria, de cuarentenas preventivas, de vacunas masivas. Pero el Papa quiere que nos fijemos, que pongamos nuestra atención no tanto en eso, sino en la santidad de lo oculto que hay en esas situaciones. La santidad en los hospitales, en las calles, en los barrios. Por eso quiere que tú y yo este año entero nos fijemos en San José, de un modo quizás más pausado, quizás como la primera vez, pero que miremos a San José. El Papa comenzaba esa encíclica diciendo eso. Este deseo que tengo, ese deseo que tiene de hablarnos de San José, de lo que lleva en su corazón, ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios y de las revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, dice el Papa.
Pero sin duda ellos están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. ¿Cuánta gente tú y yo hemos conocido, conocemos, que tiene turnos, que no duda en salir de su casa para atender a una familia, para atender a una persona mayor que vive quizás porque sus hijos están fuera del país y tienen que atravesarse la ciudad para ir a cuidar de ellos, y lo hacen con mucho cariño, como si fueran hijos también, y con riesgo, evidentemente? ¿Cuánta gente, Señor? Queremos comenzar esta oración, este tiempo, este año, agradeciéndote enormemente por tanta gente, la santidad que hay en el hospital, en la calle, en los barrios. Por eso dice el Papa, médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo, que tiene que estar alguien ahí, que tiene alguien que cuidar, alguien que está agonizando. Y no vale la pena llamar a otro. Son ellos, como dice el Papa, los que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia, la santidad. Señor, te confesamos que queremos unirnos a esta intención del Papa. Queremos descubrir en esas vidas corrientes una historia divina, una historia tuya, a través del cuidado de enfermos, cuidado de familiares, cuidado de amigos. Nos queremos unir especialmente al Papa en este mes de febrero, a través de estas meditaciones de la encíclica Patris Corde. Y el Papa les agradece a esta gente. Les decía en esa encíclica, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos, en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y gratitud. Nosotros también podemos, cada vez que ojalá veas a alguien de servicio médico, enfermera, gente que madruga, gente que se acuesta tarde por cuidar a mucha gente y que está en el hospital, psiquiatras, fisioterapeutas, todos, pues que te lleven a pensar que Dios cuida de la iglesia, cuida de las familias a través de ellos, cuida de ti. Que sean una oportunidad ver esa cruz, de la Cruz Roja, para vernos a nuestro Señor, que está ahí también. Una industria humana, ver a ellos, gentes que tienen una vocación profesional de servicio, que en el fondo hace parte de su propia vocación profesional, de su propia vocación divina, porque Dios cuenta con ellos. Quizás, Señor, sí te pedimos desde ya, desde este momento, pues que nos ayudes a meternos con delicadeza, con humildad en la vida de San José, para que podamos realmente aprender de él, dejarnos enseñar, dejarnos abrir horizontes que probablemente no se nos habían planteado antes. Quizás esta es una llamada muy apremiante para toda la Iglesia Universal, todos los bautizados, también toda la gente de buena voluntad. Es una llamada a ver la santidad de lo oculto a través de la vida de San José. Ese es el camino que el Papa nos está planteando. Dice él, todos pueden encontrar a San José, todos. Es una llamada cualquier persona de buen corazón, cualquier persona de buena voluntad. ¿Por qué no nos fijamos en San José? El hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Un intercesor, un apoyo, un guía en tiempos de dificultad.
y vamos a fijarnos con calma en cada uno de esas luces que el Papa Francisco nos va a regalar en esta encíclica. Por eso pensaba que de pronto tú y yo, a través de varias meditaciones, podríamos fijarnos en esa riqueza escondida en la vida de San José. Sí tener, pensaba yo, esa disposición de alma de dejarnos instruir en el gran misterio. Que nos sepamos niños, como quienes están admirando por primera vez el pesebre, y en el pesebre se encuentran que está San José. Y que comenzamos a preguntarle a mamá por qué es importante San José. ¿Por qué el niño en manos de su madre en el pesebre no estaría del todo seguro si no es con esa figura paterna de San José ahí en el pesebre? Faltaría algo muy importante. Y el primer punto que el Papa nos advierte, y que pronto sería el tema que quisiera que tú y yo habláramos con el Señor en este rato que nos queda de oración, es que esa figura de San José es muy reconocida en la Iglesia Universal. Es el Padre amado, dice él. Es como el camino seguro, como ese camino que han recorrido todos los cristianos. Claro, ha habido momentos históricos donde esa devoción ha crecido mucho más. Pero el Papa dice, y es que es evidente, toda esa cantidad de institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales que se inspiran en la espiritualidad de San José y llevan su nombre. Y cuántas iglesias, parroquias, basílicas tienen su nombre. Quería que te fijaras por un momento en este oratorio que ha sido lugar de encuentro con el Señor durante todo este año, el año pasado. Pues es el oratorio de San José. Este es el oratorio dedicado a esa devoción especialísima también en la iglesia, y por eso de fondo puedes ver a ese niño que está en brazos de su padre, el rey también, sí, San José, nuestro Padre y Señor, el Padre del Rey del otro mundo también, y está ahí dejándose llevar, y este es el oratorio de San José, y también nos puede servir. Pero ha habido muchos lugares. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, el primer oratorio, la primera casa que funda, el primer convento después de esa reforma, es el oratorio, el convento de San José. San José. ¿Y cuál es la devoción que tenía Santa Teresa? San José María también leía tanto sus textos y vivió mucho de esta santa de esas tierras de Castilla. Ella, Santa Teresa de Ávila, tuvo una especial devoción, cariño al Santo Patriarca cuando ella se sintió cuidada. Es más, se sintió que él fue el que, a través de su intercesión, la sanó completamente. Ese cuidado que tú y yo pensamos que también él tuvo con ese niño cuando estaba niño y le estaba adelante para cuidarlo. Pues ella, con 27 años de edad, se encontraba postrada en cama, no podía andar. Incluso a veces la encontraban en el suelo arrastrada porque cuando no tenía ganas de tomar agua o algo, que estaba un poco lejos, pues ella no podía caminar. Estaba viviendo en esos momentos en el monasterio de la Encarnación. Y incluso las superioras se plantearon sacarla del monasterio para que pudiese tener un cuidado médico, pues el que mejor se podía tener en ese momento. Pero nada funcionaba, ningún tratamiento. Ella regresa otra vez a Ávila y llega al extremo de la gravedad, se le da por muerta. Y varios años estuvo en cama. Incluso está la famosa situación que le pensaron que estaba muerta y le ponían esperma de vela en los ojos para saber si daba respuesta de vida. Y ni eso. Tenía que ser ayudadas por enfermeras. Y ella cuenta que interiormente percibía algo, que estaba viva, así que no podía pararse, que no podía hablar. Pero dentro de su alma ella le encomendó su situación a San José.
y volvió mi vida a la normalidad poco a poco. Ella comenzó a tener un trato y una devoción especialísima con San José, una familiaridad con él. Y ese estilo va a marcar toda su vida. Tanto así que en ese gran libro, el libro de su vida, ella en un momento nos desvela ese encuentro, esa situación que tenía, esa gran devoción al Santo Patriarca. Decía ella: lo tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendé mucho a él. Comencé a hacer devociones en misas y cosas muy aprobadas de oraciones, y tomé por abogado a San José. Y él hizo como quien es, quien pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Esa confianza de ese intercesor, esa misma intercesión que tiene el Papa, que sabe que puede cuidar de los problemas de la Iglesia, cuidar de los problemas también de salud de alguna familia, nuestros también. Por eso, en esa misma encíclica, me voy a saltar, ya en la parte final, el Papa nos propone 2 oraciones que él personalmente le reza a San José. Nos cuenta que la hace todos los días, desde hace más de 40 años, después de las laudes. Dice que recita una oración a San José de un libro de devociones francesa del siglo XIX de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María. El Papa dice en la página 10, he tomado mía esta oración. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven a mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Esa confianza de cuando vemos que no hay un horizonte, no entendemos las situaciones que estamos viviendo, ahí en ese momento es San José. Y esa confianza que el Papa le entrega su vida, le entrega a la Iglesia. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacerlo todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Ojalá que también tú y yo, además de esta oración, que podemos también nosotros hacer la nuestra, podemos también ir redescubriendo en nuestra propia vida esa devoción a San José. ¿Cuántas veces le rezas? ¿Cuántas veces con cosas muy sencillas? Incluso como el Papa, que tenía ese San José dormido en su habitación. De pronto, pues también puedes tener una imagen de San José que te pueda servir en casa, que le puedas mirar, que le puedas decir esa oración personal. Cualquier oración de la Iglesia tradicional, lo que nos dice el Papa como primer punto, es un Padre amado, y en la Iglesia encontramos muchas oraciones dirigidas a Él con una gran confianza, y podemos tener letanías de San José también, y encomendarnos a Él, y fijarnos de pronto en la Santa Misa, cuando también nos damos cuenta que es verdad, y hace no mucho en la Iglesia los canon, pues en algún momento nos sugerían a todos los sacerdotes que en los misales, cuando se menciona a la Virgen María, al lado se mencione también la intercesión de San José, y en las 4 plegarias eucarísticas ahora se incluye a San José. También eso es también fruto también de esa devoción que tenía el Papa Benedicto a San José, y él fue el que pues propuso este pequeño ajuste litúrgico para poner a San José como gran intercesor de la Iglesia. Esa devoción y esa eficacia que tiene San José en todas nuestras situaciones. Me acordaba también de San José María, como precisamente el primer oratorio que él iba a poner en Madrid, en la calle de Ferraz, el primer oratorio
que comenzó a pedir, por un lado, las licencias al obispo del lugar y a buscar cómo adecuar una habitación para que fuera lo más digno, con un altar, con un retablo. Precisamente consiguió un retablo de la huida a Egipto, y también con una imagen de la Virgen del Pilar. Y entonces el Papa, nuestro Padre, San José María, pues le faltaban varias cosas para poderlas terminar, para poder terminar e inaugurar ese oratorio. Y entonces él pidió con esa gran confianza a San José, pedirle que él fuera el que llevara a cabo esa gran aventura de poner un oratorio. Y él quería consagrar ese oratorio antes de que terminara marzo, el mes dedicado a San José. Estábamos hablando de marzo de 1935. Y entonces, precisamente, llegó a ese lugar, a la calle de Ferraz, pues una caja con las cosas que faltaban precisamente para que terminase todo el oratorio: candeleros, vinajeras, atril, bandeja, el cáliz y el copón. Nuestro Padre también los pudo tener justo antes de esa víspera del 31 de marzo de 1935. San José María le agradecía a San José con esa pequeña llave que tienen todos los sagrarios, donde hacen esa referencia de ida Joseph, ida San José. Esas palabras de José en el pueblo de Israel, que también daba pan en esos momentos de hambruna al pueblo de Israel en Egipto, y es como precursor precisamente de San José, quien da también a todo el pueblo, a toda la iglesia, quien cuida de esa iglesia, el pan eucarístico como alimento permanente, que es nuestro Señor. Me acabo de acordar que el retablo, precisamente que te decía de ese primer oratorio, no es precisamente el que te acabo de decir, sino es esa huida ese misterio de la Eucaristía en Emaús, cuando el Señor se le aparece a los apóstoles de Emaús. Bueno, terminamos esta primera meditación sobre San José, dejándole obviamente a nuestra Madre Santa María estos deseos que le hemos dicho a nuestro Señor de contemplar la vida de la santidad oculta y ordinaria del Santo Patriarca. Que sea Él el que nos dé las luces para este año que comienza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.